pastizales, las pasturas y los verdeos son la base fundamental de la ganadería pastoril. Por eso, el conocimiento de las plantas que conforman estos recursos es indispensable para realizar un buen manejo del pastoreo. Reconocer su forma y entender su funcionamiento es crucial para aprovechar adecuadamente el forraje, asegurar su perpetuación en el tiempo, evitar su deterioro y garantizar un correcto desempeño productivo de los animales. No todas las plantas son forrajeras, algunas no toleran ser consumidas por el ganado porque no tienen la capacidad de rebrotar una vez que sus hojas fueron removidas. Sin embargo, otras pueden ser comidas repetidas veces y aún así vuelven a crecer. Incluso, hasta llegan a beneficiarse con esta remoción de hojas que le permite generar otras nuevas, más tiernas y de mucha mejor calidad. Entre las plantas que toleran el pastoreo existen dos grandes familias: las gramíneas, comúnmente conocidas como pastos, y las leguminosas. Dentro de cada uno de estos grupos, también hay diferencias en la forma o morfología de estas plantas. En ambas familias pueden haber especies erectas y especies rastreras. Estas diferencias en la forma determinan sus respuestas al pastoreo y les dan una diferente habilidad para rebrotar y sobrevivir a la pérdida de hojas. Ahora, veamos qué necesitan las plantas para rebrotar. En un sistema de pastoreo rotativo, las plantas son cortadas varias veces en el año y para poder recuperarse necesitan básicamente dos elementos fundamentales: puntos de crecimiento y alguna fuente de energía. Veamos cómo se ubican ambos elementos en cada tipo de planta. En las gramíneas erectas, los puntos de crecimiento principales, es decir, el meristema apical y las yemas axilares, se ubican muy cerca de la superficie del suelo y escapan intactos cuando la planta es consumida por el ganado. En las leguminosas erectas, estos se hallan bastante más alejados del terreno y se pierden fácilmente cuando el ganado se alimenta de la planta. Sin embargo, estas últimas especies cuentan con yemas en la corona, que por estar a nivel del suelo, siempre escapan al pastoreo. Por su parte, tanto gramíneas como leguminosas rastreras tienen todos sus puntos de crecimiento muy cerca del suelo, y es mucho más difícil que puedan ser removidos cuando el animal las pastorea. Incluso los meristemas apicales de las leguminosas rastreras, como por ejemplo el trébol blanco, se encuentran fuera del alcance del herbívoro. En cuanto a las fuentes de energía, se puede hacer una gran subdivisión entre gramíneas y leguminosas rastreras por un lado, y leguminosas erectas o con corona por el otro. El primer grupo depende, fundamentalmente, de la energía generada a partir de la fotosíntesis que realizan las hojas que escaparon al pastoreo, dado que no tienen órganos de reserva. El segundo grupo, en cambio, posee carbohidratos almacenados en la parte superior de sus raíces, también conocida como corona, que son movilizados cuando la planta debe reponer el tejido perdido. Las fuentes de energía y los puntos de crecimiento se ven afectados por la intensidad del corte. En términos relativos a la altura de la planta, la intensidad sería la altura a la que pastoreamos. Dicho en otras palabras, un corte más cercano al suelo es más intenso que uno más alejado. De acuerdo con la intensidad de corte y el porte de la planta, erecto o rastrero, variarán los puntos de crecimiento que escapan al consumo y la posibilidad que tenga la planta de obtener la energía necesaria para rebrotar. Generalmente, escaparán los meristemas apicales y las yemas axilares de los pastos y de las leguminosas rastreras. En el caso de las leguminosas erectas, escaparán algunas yemas axilares y la totalidad de las yemas de corona. Pero cuidado, algunos meristemas intercalares pueden escapar, pero es altamente probable que estén inactivos. Si la planta usa energía de la fotosíntesis, esta será mayor cuantas más hojas verdes hayan escapado al consumo. Si la planta usa energía de las reservas, no importa si pierde todas sus hojas verdes. Sin embargo, estas plantas necesitarán mayor tiempo de recuperación porque la movilización de las reservas es un proceso muy lento. El tiempo medido en días no nos dice mucho sobre cuánto tardará una planta en rebrotar, porque la variable fundamental que regula este proceso es la temperatura. Por ello, cuando hablamos de tiempo, en realidad hablamos de suma térmica. La planta va sumando temperatura para cumplir una fase, por ejemplo, la aparición de una hoja nueva. Y obviamente sumará la temperatura requerida más rápidamente en verano, cuando hace más calor, que en invierno,
cuando la temperatura es más baja. Así, una hoja de una misma planta tardará menos días en aparecer durante el verano que durante el invierno. En otoño y primavera se dan situaciones intermedias. Otra cuestión a tener en cuenta es que tratamos con distintas especies y distintos tipos de plantas mezcladas, y por lo tanto los requerimientos de las mismas para recuperarse del pastoreo serán diferentes. En una pastura de varias especies, el manejo no debería ser el mismo durante todo el año. Por ello, en cada estación hay una especie que se considera clave y que define cómo deberían ser la intensidad y la frecuencia de pastoreo para que las plantas puedan recuperarse. Un ejemplo: en una pastura de alfalfa, pastobillo y cebadilla, la especie clave durante el verano será la alfalfa, que disminuye su crecimiento entrando al otoño y deja paso al pastobillo, que aumenta su producción en esta estación, para luego disminuir en el invierno. En ese momento, la especie clave pasa a ser la cebadilla, porque las otras dos están en letargo o con crecimiento mínimo o nulo. Cuando la cebadilla fructifica y muchos macollos finalizan su vida, nuevamente se vuelve clave el pastobillo y luego la alfalfa, para reiniciarse el ciclo al año siguiente.